El título que le he puesto a esta enseñanza, a esta predicación es: Mi nombre es Barrabás. Diga, mi nombre es Barrabás. No lo veo muy convencido. Diga, mi nombre es Barrabás. Vamos a poner base en Mateo 27 del 15 al 19. Mateo 27, 15, 19 dice: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. El Evangelio de Mateo menciona a un tal Barrabás. Resulta que este Barrabás es un personaje bastante interesante, un personaje al que necesitamos ponerle la lupa. Este es un individuo que siempre se le ve en las películas como con un aspecto de pecador empedernido, se le ve con cara de criminal, se le ve con una barba descuidada, con mirada de psicópata, vistiendo ropas feas, andrajosas, desgastadas. Se miraban sucias aquellas ropas cada vez que miramos al Barrabás, y obviamente lo mirábamos como con cierto mal olor. Al observar a Barrabás podemos ver al hombre que fue sustituido por Jesús. Barrabás era un criminal que merecía haber muerto, pero la multitud lo eligió para que fuera libre y rechazó a Jesús para que muriera en su lugar. Esto ha hecho que a lo largo de la historia Barrabás haya sido odiado por unos, mirado con desprecio por otros y considerado por todos como un pecador incorregible y como el peor ser humano. Algo que me llama muchísimo la atención es que a Barrabás se le menciona en los 4 evangelios. Y esto es algo que no podemos pasar por alto, porque no todos los hechos narrados acerca de Jesús son mencionados en los 4 evangelios. Y esto obviamente quiero que usted también lo tenga en cuenta. Así que creo que Dios quiere mostrarnos algo y definitivamente quiere que nosotros lo veamos. Lo primero que salta a la vista es que Barrabás era un criminal bien conocido. Hasta era famoso el desgraciado. El Barrabás era un delincuente de alto perfil, un agitador de la chusma, un revoltoso que estaba preso, culpable de muchos delitos, incluido el asesinato, por lo cual se le había condenado a muerte. Esa era la sentencia que pesaba sobre él. Lo cierto es que el tipo era todo un problema. Roma lo consideraba muy peligroso. El imperio lo había condenado a la muerte en la cruz por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén. Así que usted va viendo ya el perfil de este hombre. Así que en un momento determinado, cuando usted empieza a notar la vida de Barrabás y este perfil, y usted se va como interesando un poquito en él, se va dando cuenta de por qué los 4 evangelios hablan de él, lo mencionan. Mateo nos dice que Barrabás era un preso famoso. Marcos nos afirma que Barrabás estaba preso con sus compañeros de motín y que había cometido homicidio en una revuelta. Lucas nos dice que Barrabás había sido echado en la cárcel por amotinamiento o por una revuelta en la ciudad, y lo identifica como un subversivo y un homicida. Mire usted qué tremendo esto. Juan simplemente señala que Barrabás era un ladrón. Como podemos ver, el Barrabás era toda una joyita, ¿verdad? Sus atributos y cualidades eran únicas y alertaban para que al man usted lo mantuviera separado, lo mantuviera lejos. No había manera de que usted se acercara a él, había que evitarlo a toda costa, y era casi que prohibido tener amistad con él. Mateo 27, 19, 26. Quiero que usted vea aquí otro perfil de este antisocial.
Mateo 27, 19, 26 nos da esta referencia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, hablando de Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mire qué pregunta la de Pilatos. ¿Qué pues haré de él? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de su sangre, de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, proféticamente hablando. Esto es algo muy interesante y nos atañe a nosotros hoy. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hoy damos gracias porque esa sangre cayó sobre nuestras vidas. Entonces le soltó a Barrabás, y mire lo que hace el Pilato. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser sacrificado. Este Pilato es otra joyita en esta historia. Definitivamente Pilato es el líder de los no alineados. No condena a Jesús, pero tampoco hace nada para ayudarlo. La pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?, revela el desinterés de Pilato por Jesús. Pilato representa a aquellos simpatizantes del Evangelio que asisten a una congregación, hasta diezman y ofrendan, pero no se determinan por Jesús. No están con Jesús, pero tampoco lo dejan. Los Pilatos son el tipo de persona que andan ahí, justo en el medio, sin un compromiso visible, pero haciendo acto de presencia para que se note que llegaron. Estos son los que quieren quedar bien con Dios y a la vez quieren vivir un evangelio cómodo, liviano y fácil de llevar. Estos tipos son de un tono gris. No son negro ni blanco. No son ni chicha ni limoná. No son rubios, tampoco son morenos. No son fríos ni son calientes. Son tibios. Y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Él dice que a los tibios los vomitará de su boca. Y yo pregunto: ¿qué es lo que usted vomita? ¿Lo que está adentro o lo que está afuera? ¿Verdad? Pudiera ser entonces que alguien que está dentro del cuerpo de Cristo está provocando vómito al Señor por causa de que no se determina y no se compromete con Cristo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuántos estamos esperando las bodas del Cordero? A ver, levante su manita. Pero entendemos también, deje la manito en alto. Entendemos también que sin compromiso no hay boda. Voy a dejar que eso se le asiente un poquito ahí, como que le haga peso sobre sus hombros. Pudiera entonces usted entender la necesidad de comprometerse, de estar determinado, dispuesto, disponible, disciplinado para seguir a Cristo. Un seguidor de Jesús siempre será alguien caracterizado por la entrega, por el compromiso, porque entiende que es un representante de Dios y porque se ha determinado a vivir para Él. Ser un ministro que represente a Dios y que ministre la vida de Cristo a otros no hace parte de aquellos que no viven en santidad y que no tienen un compromiso real con Dios. Todo aquel que quiera ser un representante de Dios no puede ser como Pilato, no puede divagar entre dos pensamientos ni andar en dos aguas. Por el contrario, debe ser alguien que ame a Dios y que ame su palabra, que esté firme en Cristo y obedeciendo, que permanezca en Cristo y esté dispuesto a dar la vida por Él. Esta es la diferencia entre fanático y radical.
Un fanático es aquel que está dispuesto a matar por sus ideas. Pero un radical es aquel que está dispuesto a morir por su discípulo. Por su maestro, perdón. Un radical es aquel que está dispuesto a morir por su maestro. Y eso lo hace un discípulo. Alguien que sigue con entereza, con arrojo, con valentía, con determinación. El apóstol Pablo afirma que él conoció a Cristo a través de una entrega total y absoluta y por medio de un compromiso inquebrantable que lo impulsaba a vivir para Cristo y dispuesto a dar su vida por él. Esto hizo que Pablo no se desenfocara de su llamamiento y de su asignación y de su fe en Jesús, porque entendió que Jesús es el que produce la fe y el que la perfecciona. Este es el espíritu de un verdadero hijo de Dios. Un representante de Dios debe conocer a Dios, conocer su palabra, conocer el protocolo del reino, conocer su gobierno y debe aplicar los principios que están establecidos en la palabra y que tienen como finalidad gobernar la vida del individuo, la vida de la familia, la vida del matrimonio y la vida ministerial. ¿Usted está entendiendo esto? Me alegra que lo entienda. Volviendo a la historia de Barrabás, podemos notar que la vida de este hombre pendía de un hilo. Este era un condenado a muerte que ese mismo día iba a ser crucificado, pero que Pilato dejó en libertad porque quería quedar bien con la clase religiosa que lo presionaba y de paso apaciguar a la multitud enardecida. Pero, ¿qué estaría pasando por la mente del Barrabás? ¿Pensaría Barrabás que ese iba a ser su último día? ¿Pensaría en su madre, en su familia? ¿Estaría viendo el desperdicio que había sido su vida? La verdad es que no había esperanza para Barrabás. El hombre estaba metido en un terrible lío, pero sin esperarlo, pero sin imaginarlo, sin ni siquiera pensar que podía suceder. Su vida se cruzaría con la vida de Jesús. Y justo en el momento en que Pilato quería quedar bien con todos y le daba a escoger a Jesús o a Barrabás. La historia de Barrabás, el perdón por sus delitos y atrocidades y la anulación de la condena de muerte es un notable paralelo con la historia de cada uno de nosotros. Nosotros también éramos culpables ante Dios. Fuimos condenados a muerte. Merecíamos morir, pero porque cuando Adán pecó heredó la muerte a todos los hombres. Y por el parentesco que tenemos con Adán fue que heredamos la muerte. Pero por la comunión y la intimidad que tenemos con Cristo heredamos la vida eterna. Sin embargo, y sin que lo mereciéramos, Jesús fue enviado a morir por nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios llama el justo por los injustos. Mira esta hermosa ecuación. Ponga atención. Para que a mí se me contara a mi favor. Póngase la mano en el pecho y diga: para que a mí se me contara a mi favor la vida de santidad, la vida de bondad, la vida de misericordia, la vida llena de una tremenda moral que yo no viví, pero que Él vivió. Y para que a Él se le contara en su contra la vida de pecado y de perdición que yo viví y que Él no vivió. Eso es el justo por los injustos. Y Jesús, el inocente, el justo, el que no había cometido pecado, cargó con el castigo que a todos nosotros correspondía. A nosotros, como Barrabás, se nos permitió salir libres de una condena de muerte que bien merecíamos, porque la paga del pecado es la muerte que bien merecíamos.
Porque la paga del pecado es la muerte, pero se nos dio la vida justo en el momento en que la preciosa vida de Jesús se cruzó con la nuestra. ¿Qué ocurrió con Barrabás después de su liberación? La Biblia no da ninguna pista y la historia no ayuda mucho. ¿Volvería a su vida criminal? ¿Estaría agradecido? ¿Se habría hecho seguidor de Jesús? ¿Le afectó en algo que Jesús hubiera tomado su lugar? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero ¿qué habría pensado Barrabás al ver a Jesús en la cruz en la que él mismo debía haber sido crucificado? ¿Valoraría que alguien tomara su lugar? ¿Estaría agradecido o simplemente fue indiferente y con ingratitud simplemente ignoró a Jesús? Lo que sí sabemos es que la cruz era el castigo para los más temidos criminales, y allí estaba Jesús crucificado, declarado culpable y condenado a morir en la cruz sin un justo juicio, siendo inocente, acusado de cosas terribles y sin haberse presentado una sola prueba en su contra. La cruz ha sido tomada por la humanidad, el madero, como un símbolo del cristianismo, pero en realidad el símbolo del cristianismo no es la cruz, es Jesucristo. Jesús es la razón por la cual creímos, por la cual somos salvos, por la cual le seguimos, por la cual le pertenecemos y somos sus discípulos. En la época de Jesús, la cruz era un elemento de tortura, de tormento, de muerte. La muerte en la cruz era considerada como la forma más brutal, cruel y despiadada de morir. El prisionero era traspasado por rústicos clavos de hierro con esquinas dentadas y cabeza aplanada que garantizaba la fijación del cuerpo en el madero, aun cuando los orificios de las manos y de los pies se ensancharan por el peso del crucificado. Estos clavos no eran pulidos, ni estaban diseñados para penetrar fácilmente. Pesados martillos hacían que los clavos penetraran, rasgando los músculos, los tejidos, los huesos, los tendones del prisionero. Allí el prisionero era sometido a una lenta agonía. Era asfixiante, profundamente dolorosa, hasta su muerte. Cuando levantaban la cruz con el prisionero en ella, el cuerpo se desplomaba por su propio peso, siendo sostenido por los clavos que traspasaban las manos y los pies y que hacían que el crucificado le fuera muy difícil respirar. Cuando Jesús quería más aire, tenía que apoyarse en los pies y en las manos para poder levantar su cuerpo, a ver si así lograba que por el diafragma se estirara un poquito y pudiera pasar un poco de aire. Ignorando los clavos que le atravesaban las manos y los pies, ignorando su dolor y su sufrimiento, hacía un enorme esfuerzo para respirar, y cada vez que Jesús se apoyaba en esos clavos de los pies y de las manos y se levantaba y lograba tomar un poquito de aire, gritaba en silencio que lo hacía por ti, que lo hacía por mí. Esto para Jesús no fue fácil. Y no podemos olvidar que antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, ya lo habían dejado casi sin vida. Estaba agotado y con pocas fuerzas. Se habían burlado de él, lo habían escupido, lo habían insultado, maltratado, humillado, avergonzados. Muchas veces le habían abofeteado y le dieron tantos puñetazos que le desfiguraron el rostro. Jesús recibió 39 latigazos. La ciencia médica ha descubierto que las cepas de las enfermedades son 39. Por su llaga somos nosotros curados. Un latigazo por cada enfermedad. Jesús no tenía llagas. Él era una llaga.
La Biblia no dice que por las llagas de Jesús, sino por su llaga. Él era una llaga, era irreconocible. Lo habían desfigurado. Hombres corpulentos y sin misericordia flagelaron su cuerpo, su espalda, el pecho, el cuello, el estómago, los brazos y las piernas estaban destrozadas por los metales y por los huesos afilados que ponían en las puntas de los látigos. Estas puntas arrancaban pedazos de carne, dejaban los músculos como carne molida y las costillas se miraban, se quedaban expuestas, aún la columna vertebral quedaba expuesta. Esto era algo terrible. Además le habían puesto una corona de espinas y con cañas le dieron golpes en la cabeza, haciendo que las espinas lo lastimaran aún más, y finalmente le mesaron la barba. ¿Y qué es mesar la barba? Es arrancarla con violencia. No le dejaron un solo pedazo de barba y se cree que tenía una barba abundante. Pero esto no fue todo, hacía mucho frío y los soldados habían desnudado a Jesús. Esa figura que tenemos de Jesús crucificado tapado con un trapito blanco, eso no existía. Lo habían desnudado, lo habían cubierto con un manto púrpura, pero no con la intención de protegerlo del frío, sino para avergonzarlo y para burlarse de él, porque él había dicho que él era rey. El apóstol Juan dice que cuando Pedro negó a Jesús, Pedro estaba en pie con los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Por causa del frío, Jesús usaba ropas adecuadas para el frío, pero los soldados le quitaron sus ropas. Juan nos dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, o sea, ya lo habían desnudado, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, y echaron suertes para saber de quién sería, a quién le iba a caer. Quiero que usted por un momento imagine a nuestro Señor Jesús allí en la cruz, en una condición inhumana, casi sin sangre, lacerado, con profundas heridas, molido por nuestros pecados y experimentando el más intenso dolor y sufrimiento. Cada miembro de su cuerpo estaba herido, sangrando, su rostro desfigurado, agónico, con dificultad para respirar, desnudo, temblando de frío, experimentando el más espantoso abandono y la más terrible soledad. Él estaba allí vulnerable, siendo inocente, sin defensa y sin defenderse, sin quejarse, pero amando profundamente, muriendo por amor, por un amor incalculable, un loco amor, un amor incomprensible por cada uno de nosotros. Gracias doy a Dios por Jesucristo. El Salmo 22, 14, 6 dice: he sido derramado como aguas, dice el Señor Jesús, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me rodearon, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El enemigo se dio banquete, lo destrozó, pero no lo pudo matar. Nadie le quitó la vida, Él la puso. La película La Pasión de Mel Gibson fue grandemente criticada por los críticos porque fue muy sangrienta según ellos,
Pero de acuerdo al relato bíblico, esta película se quedó corta en mostrar la realidad de lo que Jesús vivió. El proceso por el que pasó nuestro Señor Jesucristo fue mucho más desgarrador, mucho más terrible y muchísimo más sangriento. Fue muchísimo más despiadado de lo que esta película quiso mostrar. Y quiero que usted vea claramente el relato de lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, que sobrepasa esta película, narrada por el profeta Isaías. Isaías 52, verso 13 al 15, en la versión Nueva Biblia Viva, voy a leer. Dice: miren, mi siervo será prosperado, será grandemente exaltado, pero al verlo muchos se asombrarán. Sí, las naciones lejanas y sus gobernantes quedarán estupefactos y mudos ante su presencia, porque verán y entenderán lo que jamás se les había dicho. Verán a mi siervo tan desfigurado que sería difícil tomarlo por un ser humano. ¿En qué condiciones quedó? Y luego el capítulo 53 de Isaías, todo el capítulo 53 dice: nadie cree lo que hemos proclamado. Estoy en el verso 1, 53:1, Nueva Biblia Viva. Nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno retoño que brotaba de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para desearlo. Todo lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. O sea, la gente cuando miraba a Jesús, creo que le gritaban: te lo mereces por lo que hiciste. Y ninguno entendió que era por ellos que estaba muriendo. Aleluya. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores, y permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio lo llevaron a la muerte. Pero mire la pregunta: ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta que era por los pecados de ellos que él moría, que él sufría el castigo que a ellos correspondía? Lo sepultaron como a un delincuente en la tumba de un rico, pero él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero Jesús ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Aquí estamos. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Dice la palabra que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y yo me preguntaba: ¿qué gozo? ¿Quién va a tener gozo frente a una cruz donde va a morir? Pero me dijo el Señor:
Cuando yo los vi lavados, limpiados, perdonados, justificados, cuando los vi recibiendo la vida eterna, cuando los vi completamente libres, rescatados de la vana manera de vivir, yo sentí un gozo que no me importó tener que ir a la cruz. Por el gozo que sentí al verlos a ustedes libres, yo fui allá. Toda la gloria es para Él. El sufrimiento, el padecimiento, el dolor físico, la agonía y el proceso de muerte por el que pasó nuestro Señor Jesús fue extremo. Sus enemigos lo molieron con odio y con crueldad, lo despedazaron. Pero Dios lo exaltó a lo sumo, porque estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En la cruz Jesús no solamente murió por nosotros. Esa no es toda la historia, esa es parte de la historia. En realidad Jesús no murió por nosotros. Nosotros morimos con Él. Con Él fuimos sepultados. Con Él fuimos resucitados. Y con Él estamos sentados en lugares celestiales, en un lugar de preeminencia que solamente se le da a los hijos de Dios. La obra de Jesús en la cruz fue maravillosa. Su sacrificio fue único, suficiente, perfecto, poderoso, fuera de serie y hecho una sola vez y para siempre. Hecho está, consumado es. Resolví el asunto. Asunto resuelto. Dije que la cruz era el madero como tal. Ha sido tomado por la humanidad como el símbolo del cristianismo. Pero si Jesús hubiese sido ejecutado en la silla eléctrica, también la habrían convertido en el símbolo del cristianismo, y la gente tendría colgada en el cuello o en las paredes de su casa la santa silla eléctrica. O si Jesús hubiese muerto de un escopetazo, entonces cargaríamos en el pecho una escopeta a la que llamaríamos la Santa Escopeta. En realidad, la cruz, el madero como tal, no es importante. Lo que es verdaderamente importante es lo que Jesús hizo en la cruz. Es más, cuando la palabra de Dios menciona la cruz, no está mencionando el madero, sino lo que Jesús hizo en la cruz. El apóstol Pablo en sus epístolas menciona cosas como la palabra de la cruz, persecución a causa de la cruz de Cristo, gloriarme en la cruz de Cristo, mediante la cruz reconciliar con Dios a todos los hombres, enemigos de la cruz de Cristo. Esto claramente hace referencia a la palabra de Cristo, está mencionando la obra de la cruz, habla de los que se oponen a la cruz y cómo a través de la cruz de Cristo, o sea, del sacrificio y de su perfecta obra, podemos ser reconciliados con Dios. Llevar la cruz y seguir a Jesús no debe ser tomado como una carga o como un castigo que debemos sufrir pacientemente o resignarnos a tener una mala relación matrimonial, una enfermedad física o a tener que vivir con la suegra. Algunos hasta dicen, esta es la cruz que tengo que llevar. Dicha interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que quien quiera seguir a Jesús debe estar dispuesto a morir a sí mismo, al orgullo, al egoísmo, al pecado, a la inmoralidad sexual, a las pasiones desordenadas y a los deseos pecaminosos.
Este es un llamado a tener un genuino compromiso y una absoluta entrega a Dios. Esto tiene que ver con estar dispuestos a obedecer su palabra y voluntariamente querer vivir para Él y ser un hijo que represente dignamente a Dios. Jesús dijo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, aquellos que voluntariamente pierden su vida por causa de Jesús llegan a encontrar la verdadera vida. Al decir esto, entonces Jesús enfatizó la idea de la salvación y el regalo de la vida eterna. Lo que sí hace la cruz es recordarnos que un día Jesús, el Hijo de Dios, vino para entregar su vida en rescate por todos nosotros y murió en ella, pero no se quedó en ella. Fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. La tumba vacía es prueba de que Él ha resucitado, es prueba de que Él vive, que la muerte no lo pudo retener, que la tumba no lo pudo retener y que ahora vive en nuestros corazones. Mi nombre es Barrabás. En realidad, ¿quién es Barrabás? Barrabás es cada uno de nosotros. Tal vez al principio, cuando le dije a usted, diga mi nombre es Barrabás, alguno dijo, no, yo no soy Barrabás, pero somos Barrabás. Barrabás es cada uno de nosotros. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, cuando estábamos condenados y merecíamos la muerte, tal como a Barrabás tuvimos la enorme bendición de que la vida de Cristo se cruzara con la nuestra. Y sin haberlo merecido, sin haberlo esperado, ni imaginado, fuimos liberados de una condena que estaba establecida y tenía que cumplirse. Las opciones que tenía Barrabás son las mismas que todos nosotros tenemos hoy. Una es entregarnos completamente y sin reservas a Dios, vivir eternamente agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, reconociendo que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, el que perdona nuestros pecados y los borra, y que Él es quien dijo que Él era. La otra es ignorar al Señor Jesús, rechazarlo y rechazar el regalo del perdón, de la salvación, y continuar viviendo ajenos al Señor y seguir siendo el mismo Barrabás que no quiere cambiar, que no quiere reconocer sus pecados y sus errores y quiere seguir siendo un condenado que merece la muerte. El Evangelio es bello, es sencillo, es poderoso. Nosotros lo complicamos. El Señor me mostraba en una visión un enorme río, con gente en ese río hasta el cuello, metidos en el agua hasta el cuello. Y todos estaban ahí empacados como cigarrillos. Y esto me lo mostró porque dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no cree en el Señor Jesús ya ha sido condenado. No dice que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Entonces la pregunta es, ¿quién lo condenó? El pecado lo condenó. O sea, si no entendemos esto, vamos a seguir preguntándonos, ¿cómo es que un Dios bueno manda gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, es el pecado. Y me muestra esta visión donde hay un montón de gente que va en ese río y luego va a una cascada que va a un abismo. Y me muestra al Señor Jesús parado en la ribera del río. Y Él está allí y les dice, ustedes están condenados, no puedo quitar la condena que hay sobre ustedes. Ya ustedes fueron hallados culpables, se presentaron todas las evidencias, fueron hallados requete culpables y se hizo una sentencia de muerte y eso es lo que ustedes merecen. Pero
si usted cree que yo soy el Hijo de Dios, si crees que soy el Mesías, si crees que Dios me envió y crees en mi nombre, me das la autoridad para sacarte de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Solo si crees que yo soy. No si diezmas, no si ofrendas, no si tienes un pastor, no. Esto es entre tú y yo. Si tú crees que yo soy quien digo ser, entonces me das la autoridad para sacarte. Y aquellos que levantaron la mano como nosotros y dijimos, yo creo que tú eres, Él nos sacó de la muerte a la vida. Nos sacó de la muerte a la vida. Pero aquellos que dijeron, no me hable de Jesús, o otro día hablamos, o ahora no tengo tiempo, yo tengo mi religión, quizás mañana, quizás otro día, déjeme pensarlo. El Señor le dice, no hay problema, usted está condenado y usted va a seguir condenado. O sea, usted va a seguir en la condición en que está, a menos que crea que yo te puedo ayudar. Ese es el Evangelio. O sea, ¿sabe usted que una persona no va al cielo porque es buena y tampoco va al infierno porque es mala? Ahora, esto puede atrancar un poquito la mente de algunos, porque en el infierno pudiera haber gente que fue buena. Porque uno va al cielo porque recibió a Jesucristo y va al infierno porque lo rechazó. Y usted puede haber sido bueno y tener una buena vida, pero si usted no tiene a Cristo, no tiene nada, no tiene la vida. Estas son las bondades de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un paquete completo: sanidad, salvación, vida eterna. Aleluya. Lo triste es que hoy miles de personas en el mundo miran a Jesús y hasta lo pueden ver crucificado, pero no lo hacen con gratitud, lo hacen con indiferencia, con ingratitud, sin valorar que Él tomó nuestro lugar, sin considerar su sacrificio, y simplemente lo rechazan sin entender que Él dijo, y esta es la condenación. Ahí está la definición. ¿Usted quiere saber qué es condenación? Él está dando la definición. Eso está en Juan 3:19. Él va a dar la definición de lo que es condenación. Y esta es la condenación: que yo, la luz, vine al mundo y los hombres me rechazaron y amaron más las tinieblas que a mí, quien soy la luz. Todos nosotros, sin duda alguna, debemos tener un corazón agradecido y no ser indiferentes, sino valorar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y si Jesús nos dio la vida, nosotros debemos dar la nuestra, porque Jesús tomó en la cruz el lugar que a nosotros nos correspondía. Todos nosotros fuimos sacados de una terrible condición como la que tenía Barrabás. Éramos tan delincuentes como él, tan rebeldes como él, tan pecadores como él, tan malos y depravados como él, pero nos perdonaron todos los pecados, borraron todo nuestro registro delincuencial, nos justificaron, nos cambiaron las vestiduras, nos dieron la vida eterna, nos hicieron hijos de Dios, nos dieron un lugar en su casa, en su familia, un lugar en su mesa, un lugar en su corazón. No lo merecíamos, pero nos lo dieron por pura gracia, y ahora tenemos este enorme privilegio de ser hechos hijos de Dios, hijos que alegran el corazón del Padre. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que somos lo somos no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Por esta razón es que si pecamos deliberadamente, si mentimos o robamos, fornicamos o adulteramos, desobedecemos y vivimos vidas que Dios no aprueba,
es que aún no hemos entendido, ni apreciado, ni valorado todo lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. No hemos valorado y nos hacemos indiferentes ante su sufrimiento, su muerte, su pasión, y no entendemos el supremo valor de ser hijos de Dios. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le ama, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hebreos 10, del 9 al 16 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que somos santificados. Y nos atestigua el Espíritu, el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. Por lo tanto, al Rey inmortal, invisible, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Para finalizar, quiero que usted ponga atención a esto. Vamos a asumir que usted es un delincuente, un criminal. Te atrapan con las manos en la masa, te llevan a la corte, te hacen un juicio, llaman a los testigos, testifican en tu contra, presentan contra ti todas las pruebas y las evidencias. Todo esto te incrimina. Entonces el jurado te declara culpable y te sentencian a 10 cadenas perpetuas. Y después de esas 10 cadenas perpetuas, si todavía sigues con vida, te van a sentar en la silla eléctrica. Pero sin esperarlo, en un instante, el juez es movido a misericordia, se compadece de ti, sin tú entenderlo, te quita todos los cargos, te exonera de toda culpabilidad, te declara inocente y te deja ir libre. La pregunta es: ¿qué haría usted con el juez? Voy a dejarle esa pregunta ahí. Escuché la historia de una comarca donde había un rey. Y un día el hijo del rey salió a la comarca y un campesino mató al hijo del rey. Así que traen al hombre delante del juez, que es el rey, y le muestran el cadáver de su hijo muerto. Y tiene a este hombre frente a él y él dice, se da cuenta que tiene 3 oportunidades: ejecutarlo, que eso sería hacer venganza; meterlo a la cárcel hasta que se pudra, lo cual sería hacer justicia; y la tercera, la que nadie esperaba, hizo traer a ese hombre cerca de él, lo abrazó, le perdonó, lo adoptó como su hijo, lo hizo heredero del reino y le entregó todo lo que le pertenecía a su hijo.
¿qué haría usted con este juez? ¿Le amarías? ¿Cuánto le amarías? ¿Cómo sería tu actitud hacia él? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por este juez? ¿Qué estarías dispuesto a dar por este juez? ¿Le servirías? ¿Le estarías eternamente agradecido? ¿Le entregarías tu vida? Esto fue lo que el Señor hizo con nosotros. Cuando todo estaba contra Él, envió a su Hijo. Quiero poner la cereza en el postre. El nombre Barrabás, Bar-Abá, así se escribe, Bar-Abá, significa hijo del Padre. Así que Barrabás proféticamente nos apuntaba a nosotros, quienes a través de Jesucristo obtuvimos el derecho legal de ser hecho hijos de Dios. Y como hijos debemos valorar la vida de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Debemos hacernos conscientes de que Él vive, de que Él mora en nosotros, de que Él ve lo que estamos haciendo y oye lo que estamos diciendo, y de que no podemos ofender su vida, su presencia. No podemos hacer cosas que lo deshonren. No podemos pensar en que Él es simplemente Dios. Él es el Señor. Él es el Rey, delante de quien debemos presentarnos con honra, con respeto y con reverencia, como a Él le gusta, con muchísima gratitud, con un corazón agradecido, y valorar la vida de Cristo en nosotros. Creo que lo mejor que podemos hacer en un tiempo como este es amar al Espíritu Santo. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no está hablando de Jesús. Jesús ya terminó su obra en la cruz. Hecho está, consumado es, y regresó al Padre. El que perfeccionará la buena obra hasta el día en que Jesucristo regrese es el Espíritu Santo, al que Él dejó aquí para que nos cuidara, para que se ocupara de nosotros. Necesitamos entrar en amistad con Él, amarlo, entender que somos uno con Él, que Él es nuestro Padre, nuestro amigo, el compañero de este camino. Este camino es difícil, es duro, es complicado cuando somos cabezones, cuando hacemos lo que queremos. La gente dice: es muy difícil ser cristiano, solo porque queremos que el Evangelio se acomode a lo que queremos y no nos queremos acomodar a lo que el Evangelio dice, a lo que la palabra dice. Lo difícil es estar caminando en desobediencia, siendo permisivos, haciendo cosas que no debemos. Él dice que escribió en nuestros corazones sus leyes y sus mandamientos. En Ezequiel 36 dice que Él nos daría su Santo Espíritu. Dice: derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos. Está en el verso 36. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Les voy a quitar ese corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne sensible. Y dice: y como si eso fuera poco, les voy a dar
voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. Escuche. Voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. Y dice Dios, y haré que ustedes guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Ni siquiera es usted, es Dios en nosotros cumpliendo la palabra. Y todavía decimos que es difícil. Es difícil cuando no queremos caminar con Él, cuando queremos darle la espalda. Pero cuando nos encarrilamos en los rieles de la verdad y de la palabra, entonces podemos caminar juntos y podemos ser guiados por el Espíritu Santo y podemos ser enseñados por Él. Isaías 38:5 dice que habrá camino y que habrá calzada. Dice, y ese camino será llamado camino de santidad. No caminará por él ningún inmundo, solamente los redimidos. Solamente los redimidos. Y dice, y Dios mismo estará con ustedes en ese camino. Y por torpe que seamos, no nos saldremos de él. La figura es hermosa. Es un camino y un padre que tiene un niño, que está con el niño y que le está enseñando a caminar en ese camino, y el padre no se mueve, como cuando enseñamos a caminar a nuestros hijos y hacemos que no se salga del camino para que no se tope con las paredes y que no se caiga y no se atropelle y no se dañe. Quiero pedirle que se ponga de pie. Iglesia, cuando tu Padre Dios te haya introducido en el reino de su amado Hijo Jesús, cuídate de no olvidar de que Jesucristo te sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de casa de servidumbre a la libertad de los hijos de Dios. Iglesia, cuídate de no olvidarte del sacrificio que Jesús hizo por ti, por amor a ti en la cruz del Calvario. Cuídate de no olvidarte de que Él te perdonó todos sus pecados, todos tus pecados, te hizo parte de la familia de Dios, te dio la vida eterna. Iglesia, a Jesús tu Dios honrarás, le respetarás, le estarás agradecido y a Él solo adorarás y servirás. Cuídate de no andar en pos de este mundo, ni buscando satisfacer los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Ni comprometerás tu integridad moral, ni tu integridad espiritual, ni tu integridad física, porque de allí fue que te sacó Cristo. No hablarás con engaño, íntegro serás, porque yo vivo en ti. Iglesia, no abrazarás las costumbres, ni honrarás a los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Espíritu Santo tu Dios, en medio de ti está. Debes conscientemente obedecer, honrar, apreciar, reverenciar la presencia de Dios en tu vida, porque tu Dios es el Rey eterno que ve lo que haces y oye lo que dices. Levanta tus manos por un momento. Voy a pedirte que repitas estas palabras conmigo. Diga: Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Aceptamos ese sacrificio, lo valoramos, lo apreciamos. Dígale: Señor Jesús, gracias por no rendirte y por amarnos de la manera en que tú solamente lo sabes hacer. Diga: hoy me determino a permanecer en ti, a caminar contigo sin desmayar y sin rendirme. Hoy reconozco que tú eres el Rey eterno y nos presentamos hoy delante de ti con mucha gratitud, con un corazón agradecido, con honra, con respeto y con reverencia. Dígale: recibe nuestro amor,
recibe en nuestro corazón. Hoy bendigo tus vidas. Hoy bendigo sus vidas. Bendigo la vida de Cristo en ustedes. Bendigo la bendita presencia del Espíritu Santo en ti. Espíritu de Dios, afírmales, establéceles, fundamentales, estructúrales, que crezcan como árboles plantados junto al río de tu Espíritu y de tu palabra. Que su hoja no caiga, que su sombra permanezca, que den fruto a tiempo y fuera de tiempo, que su fruto no se pierda y que todo lo que hagan prospere en sus vidas. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya.